Hermana Nora Hilda. Sí, muchas gracias. Muy buenos días a todas, queridas hermanitas. La meditación programada para este día está en Hebreos 11:5, que dice de la siguiente manera: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Si nos damos cuenta, pues es el segundo héroe de la fe, ¿verdad? En esta pasarela de estos grandes héroes que están ahí para nuestro ejemplo. Ayer iniciamos con Abel, ahora sigue Enoc. Y bueno, Enoc, su historia la tenemos en poquitos versículos. Vamos a ir al Génesis, al capítulo 5, y vamos a leer versos del 21 al 24, y dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Si nos fijamos, son tan solamente 4 versículos, pero qué gran enseñanza, qué gran ejemplo nos deja. Ha de haber sido un hombre recto, perfecto, porque Dios no le permitió ver muerte, hermanitas. Él se lo llevó. Es el primer hombre traspuesto, el segundo fue Elías posteriormente, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué podemos decir de no? ¿Qué podemos aprender en estos versículos? Primero que nada, pertenece a la séptima generación después de Adán. Ya más despacito podemos leer en casa detenidamente la genealogía de Adán, perdón. Y sabemos que Adán engendró a Set, luego Set a Enos, Enos a Cainán, Cainán a Mahalaleel, Mahalaleel a Jared, y Jared a Enoc. Pero fíjense, la palabra que resalta aquí en Enoc fue que caminó Enoc con Dios, ¿sí? ¿Qué es caminar con Dios? Esto me trajo a mí a la mente a las palabras del salmista, del rey David, en el Salmo 25, donde dice en el versículo 4: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Y luego en el versículo 8 dice: bueno y recto es Jehová, por tanto, él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera. Qué importante es, hermanitas, que nosotras caminemos con Dios a través de nuestra vida, ¿verdad? Estos versos del capítulo 25 de Salmos son muy conmovedores, ¿verdad? Porque el rey David, igual que Enoc, pues precisamente expresa su deseo de que Dios lo guiara. Ahora, nosotras, ¿cómo recibimos esa dirección de Dios? ¿Verdad? El primer paso es querer ser guiado, entender y darnos cuenta que Dios nos guía ahora a través de su palabra. Si recordamos también en el Salmo 119, 105, que se nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos obviamente no había luz eléctrica, no había las lumbreras que hay en las calles hoy en día, ¿verdad? Entonces, si alguien tenía que trasladarse de un lugar a otro por la noche, pues obviamente iba a estar totalmente oscuro. ¿Qué hacía la gente en aquel tiempo? Pues amarraba a sus pies algunas lámparas para iluminar el caminito donde iba, ¿verdad? Bueno, el salmista nos dice que ahora esa lámpara que ilumina nuestro camino es la palabra de nuestro Dios. Entonces, a través de la Biblia tenemos esa guía para nuestro camino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que entender que si nosotras caminamos por nuestra propia cuenta, pues nos podemos tropezar y desviarnos fácilmente, caer, ¿verdad? Pero con la guía de Dios podemos caminar por el camino de rectitud. Pasa, por ejemplo, con los niños pequeños, ¿verdad? Que van tomados de la mano de su mamá, de su papá, pero una vez que se sueltan, pues ¿qué pasa? Se caen, ¿verdad? Tropiezan. Entonces, para nosotras no tropezar, para caminar con Dios, pues vamos a tener precisamente esa guía a través de su palabra, porque ahí el Señor nos enseña la manera en que debemos vivir, ¿verdad? Él nos guía
precisamente para no tropezar, para no desviarnos del camino. Sabemos que el camino del Señor es angosto, ¿verdad? Pero lleva a la vida. En cambio, el camino que lleva a la perdición es muy ancho. Hemos de tener entonces cuidado, ¿verdad? Para seguir en el camino de Dios como este gran héroe de la fe que fue Enoc. Y pues bueno, algo también de suma importancia es ahora saber quién es el camino. Y sabemos que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él en Juan capítulo 14 le dice a sus discípulos en los versículos 1 en delante: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Otra vez nos habla aquí el Señor de el camino. Entonces le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces ahí tenemos ese camino que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, a través de sus enseñanzas, a través de su palabra, hermanitas, tendremos esa guía, esa dirección para ir siempre adelante y ser como fue Enoc, ¿verdad? Que caminó con Dios. Y pues bueno, en cuanto a hablando a la numerología, dijimos que es de la séptima generación después de Adán, y sabemos que el 7 es también en la Biblia el número de perfección, ¿verdad? Entonces, pues por algo correspondió ese lugar en la genealogía, y pues vemos que él fue perfecto, agradable a Dios, que caminaba con Dios, que fue conforme a su voluntad, y seguramente por eso es que él no vio la muerte, ¿verdad? Que él fue, vamos a decir así, premiado por nuestro Dios en ser transpuesto y no ver muerte. Dios nos ayude, hermanitas, que sea nuestro deseo, nuestro anhelo, caminar siempre tomada de la mano de nuestro Dios, caminar con Él, dejarnos guiar, no soltarnos. A veces decimos: no me sueltes de tu mano, Dios mío. No, no, Dios no nos suelta, hermanas, ¿verdad? Él siempre dice que nos va a sostener con su diestra poderosa. Nosotras somos como aquel niño pequeño que se suelta de mano de sus padres. Entonces, no nos soltemos, caminemos con nuestro Dios, hermanas, para así hacer siempre su voluntad y ser guiadas y llegar a esas moradas que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Él es el camino para llegar precisamente a esas moradas. Dios nos ayude, hermanitas, a tener ese propósito de ser guiadas por Él, dejarnos guiar, nunca soltarnos de su mano, para siempre caminar con Él como caminó Enoc. Dios me las bendiga, hermanas. Esta es la pequeña meditación en esta mañana, y pues abrazo fraternal para todas ustedes.